Buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos a una nueva emisión. Marco Rubio, explícanos las toneladas de cocaína consumidas cada fin de semana en Estados Unidos y tú te animas a apuntar las armas contra Venezuela. Pero explícanos lo siguiente. Oye, Marco Rubio, mientras ustedes bombardean lanchas pesqueras en Venezuela, ¿quién realmente tuvo vínculos con el narcotráfico? Y es que la población estadounidense supera los 347 millones de personas y apenas el 1% consume un gramo de cocaína por la noche, ¿eh? Mientras esto sucede, Marco Rubio, el senador que tanto insiste en acusar a Venezuela de ser un narcoestado, nunca ha explicado adecuadamente sus propios vínculos familiares con el narcotráfico. Vaya curiosidad, vaya que nos hemos encontrado con algo que aún no tiene explicación, y es que recordemos que el cuñado de Marco Rubio, Orlando Sicilia, fue uno de los grandes traficantes de cocaína en el sur de Florida, moviendo alrededor de 15 millones de dólares en droga. Pero esto no es todo, porque al parecer Marco Rubio no nos ha podido explicar que él llegaba a dormir a esa casa, la misma casa de su cuñado, Orlando Sicilia, donde traficaba, donde tenía todo tipo de caras de aves exóticas, que utilizaba como tapadera su negocio de carros. Era imposible saber en qué negocios andaba metido. Pero es curioso que Marco Rubio en este momento esté apuntando todo hacia Venezuela. Y esto no es nuevo, esto es algo que ya se viene diciendo desde hace mucho. Y gracias a una entrevista que hubo por parte de Univision, Blue Mental se llama, Marco Rubio fue un cuñado muy cercano, ¿no? Perdón, un cuñado muy cercano. Fue su cuñado de uno de los traficantes más grandes de cocaína en el sur de Florida. Ya se nos olvidó. Y si no me crees lo que te estoy diciendo, bueno, mira, aquí te dejo un fragmento de lo que Marco Rubio no ha podido responder. Mientras este señor acusa a venezolanos en lanchas pesqueras de ser los narcotraficantes más peligrosos del mundo, él convivía con uno. Mientras este tipo que vemos en pantalla construye un relato de persecución contra Venezuela, la realidad muestra que el verdadero epicentro del problema es la demanda interna, ¿no? Y lo muy bien que se mueven este tipo de personajes en la política de Estados Unidos. Tan solo analicemos un poco más lo que dice este video. The question is, as journalists and voters, do they not have the right to know what kind of relationship you had with someone linked to drug trafficking? The story was about me. They should have contacted me first. You were 16 years old. Let me finish, but you go beyond that. Later on the front page of Univision's National. Esta es la cara de un tipo que no sabe ni dónde meterse ni qué hacer. Tristemente, esto que estamos viendo aquí es lo que sufre Estados Unidos todos los días. Y es que mientras Estados Unidos bombardea a los pesqueros, Marco Rubio no puede explicarlo porque no se le hacía sospechoso a él no saber de dónde sacaba el dinero su cuñado. Su hermana Bárbara Rubio solamente fue sospechosa, nunca tuvo un cargo en específico. Él está confirmado que llegó a comer en el comedor de esa familia. Marco Rubio llegó a dormir a la misma casa que su cuñado, mientras ellos traficaban con cientos de kilos de cocaína. ¿Estados Unidos quiere acabar con el narcotráfico? ¿De verdad? ¿Quiere ir a Venezuela a acabar el narcotráfico? Bueno, pues mira, te voy a mostrar algo que también es de Univision y que me gustaría que lo vieras y espero que no haya un problema, pero esto te lo muestro para que empecemos a ver la inmoralidad de esos personajes que dicen: vamos a hacer la guerra porque el narcotráfico está ahí. ¿Quieres acabar con el narcotráfico, bebé? Vete por los bancos, empieza por los bancos, pero no lo van a hacer. Pero vamos a ver lo siguiente para que ustedes también se saquen un poquito de la narrativa que yo les estoy dando y lo vayan juzgando por ustedes mismos. Es importante conocer este tipo de datos porque están sustentados. Eso es lo peor, están sustentados. Pero bueno, vamos a analizarlo.
Obtenidas por el semanario New Times, las más de 700 páginas de transcripciones del juicio a Sicilia contienen el testimonio de Randy Chatfield, uno de los empleados de él. A la pregunta de un fiscal de dónde guardaba Sicilia la droga, Chatfield respondió: en su cuarto de huéspedes. Era 1 kilo o 2. El testigo agregó que la droga era luego guardada en cajas de cigarrillos y que Sicilia mantuvo cocaína en la casa desde marzo de 1985 hasta enero del 86. También en el cuarto donde estaba él. ¿Perdón? ¿Quién se quedó a dormir ahí? ¿Quién? ¿Quién quiere acabar con el narcotráfico en Venezuela? ¿Quién? ¿Cómo? A ver, ¿y la doble moral dónde está? 87 se anunció el desmantelamiento de la poderosa organización dirigida por este hombre, Mario Tabrao, un coleccionista de animales exóticos. El gobierno está también, además de tiempo en prisión, está buscando la confiscación de $75 millones contra la organización. El cuarto de huéspedes estaba situado en una casa de esta cuadra donde vivía Sicilia junto con su esposa Bárbara, sus suegros y su cuñado, Marco Rubio. Los policías. ¿Cómo? ¿Qué? Por favor. Hay que tener tantita madre. Mil disculpas, de verdad, señora y señor. Y hoy te vengo a decir que me des a tu hijo que se enliste en el ejército porque vamos a ir a luchar contra el narcotráfico. Qué descaro, qué descaro, qué descaro, de verdad. Es increíble lo que hace el poder. Rascar un hueso. Qué vergüenza ser Marco Rubio en este momento, porque no se los olvide. Y lo repito, y lo voy a repetir. Y lo voy a repetir. Y espero que lo vean ustedes bien, y lo repito. Y analícenlo ustedes y hagan sus propias conclusiones. En una casa de esta cuadra donde vivía Sicilia junto con su esposa Bárbara, sus suegros y su cuñado, Marco Rubio. Los policías. Y no sabías. Nunca te preguntaste. Y hoy me ven esa de mí a decir: vamos a luchar por Estados Unidos, el verdadero criminal, y estamos en contra de Venezuela. Creo que esto queda claro que no es por el narcotráfico, es por el petróleo de Venezuela, es por los recursos de Venezuela. Es una vergüenza lo que estamos viendo, es una vergüenza lo que nos presentan. Y eso no es todo, eso no es todo. Quiero que vean esto, un poquito más, un poquito más. La casa, situada en West Kendall, fue confiscada. De acuerdo con el semanario, Rubio y sus padres dejaron la casa en julio de 1985. Yo lo único que les digo es que el verdadero enemigo está dentro de Estados Unidos. ¿Quieren conocer al enemigo? Busquen los bancos. Búsquenlos de verdad. Y es que es de verdad. Mira, te lo voy a poner así. Es más, me gustaría mostrarte un mapa mientras yo te platico un poquito de esto. Este mapa te voy a poner, bueno, sí es un mapa, pero es una referencia un poco más de esto que vamos a ver. No supongamos. Bueno, vamos a suponer. Hay una cifra de 347 millones de habitantes aproximadamente en Estados Unidos, incluyendo los que no están registrados. Aquí te pongo el mapa. No es sacado de ningún lado, tú lo puedes investigar. Ahí está, es la hora. ¿Ok? El consumo estimado que se plantea es que el 1% de la población de Estados Unidos, y eso es así un dato conservador, si quisiera, podría consumir 1 gramo de cocaína un viernes por la noche. Eso equivale a 347 millones de gramos, es decir, 3.500 kilos, por ahí más o menos. Si hacemos un cálculo que el 1.8% de la población de Norteamérica es consumidora, lo que haría la cifra un poco mayor, estaríamos hablando de que ¿cómo es posible que el 3% de la población consuma el 100% de los opioides? Ok. A ver, en un escenario realista, en un viernes por la noche, podrían consumirse 30 toneladas
de cocaína para un fin de semana completo, ¿eh? Mi pregunta es, Marco Rubio lo conocía desde hace mucho tiempo. Mi pregunta es consistente. ¿Cómo entran esas 30 toneladas diarias? Quiero acabar con el crimen en Venezuela. ¿Y cómo entra? Porque el problema con Venezuela no es el fentanilo, ¿eh? Se ha demostrado que Venezuela no trafica fentanilo. Pero sí lo hace con la coquita en polvo. Entonces, si hacemos esto, ¿cómo es posible que estas cifras poblacionales y porcentajes de consumo muestren que el mercado estadounidense tiene de las mayores demandas de cocaína en el mundo? Este problema no es solamente marginal, es estructural y plantea una duda sobre la logística y la complejidad necesaria para que las entidades, no entidades, para que los narcotraficantes crucen la droga por fronteras que están altamente equipadas para detectarlo. ¿Sabes? Estas son unas cosas que a mí me gusta un poco más ahondar. A lo mejor no lo hago de la manera más adecuada. Porque a mí me surgen muchas preguntas, porque mientras Marco Rubio no puede explicar qué hacía su cuñado, dónde sacaba su dinero, cómo le hacía, cómo es que viviendo ahí no se daba cuenta, cómo es que traficaban toneladas de cocaína por más de 15 millones de dólares. Él simplemente dice, pues es que yo no sé nada. ¿Cómo es que tú, Marco Rubio, hoy en día vienes a decirme a mí, vamos a ir contra el narcotráfico en Venezuela? Y tú simplemente no tenías ni idea. Me parece muy importante esto, porque otra vez planteo la pregunta. La pregunta no es solo quién la produce, sino quién la mete, quién la ingresa, cómo se distribuye, quién lo hace, quién lava el dinero de las ganancias de la droga, quién es, güey. Porque aquí el relato político se está cayendo a pedazos y te pongo otra vez el mapa para que lo cheques tú. Aquí la realidad es que hay un mercado en Estados Unidos donde se está explotando y donde hay líderes de poder que tienen tratos directos con estas personas. Y más que un número, es un espejo. La demanda interna define el tamaño del problema. Y la pregunta que yo voy a dejar ahorita en el aire para ustedes en los comentarios es ¿cómo entra? ¿Cómo entra? Mientras Estados Unidos señala a productores externos como los principales problemas en la economía, tenemos aquí al señor Marco Rubio. Toneladas de cocaína, acusaciones sin pruebas, un mercado que no deja de crecer, la persecución política hacia Venezuela que no para. Contrasta la aritmética y contrasta la evidencia. Y la pregunta sigue abierta. ¿Cómo entran? ¿Los políticos saben? ¿Los políticos autorizan la entrada? Marco Rubio, ¿no te diste cuenta?